Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, yo quiero hoy hablar del nearshoring porque dentro de todos los problemas que traemos se nos ha olvidado hablar del nearshoring, que está siendo visto como un ingrediente fundamental para el desarrollo económico del país en los próximos años o décadas. Y me preocupa que no se esté hablando. Pero lo que me preocupa es que en la prensa en Estados Unidos se está escribiendo el nearshoring con grandes interrogantes en lo que a México respecta. Lo vi en notas en Bloomberg, lo vi en Yahoo Finance, lo vi en el Wall Street Journal, un artículo hace unos días que decía, México se le fue el avión del nearshoring. Entonces, hay cosas que me preocupan. A ver, ¿qué es el nearshoring? Es traer a México fábricas que están en Asia, en lugares muy lejanos, a México para que desde aquí estas fábricas puedan venderle a su principal mercado, que es Estados Unidos. Pueden ser fábricas de empresas estadounidenses, empresas chinas, empresas de donde sea, pero como hay bronca entre Estados Unidos y China y se va a agravar supuestamente, aunque conociendo a Trump, porque ahora Trump está diciendo que tal vez TikTok debe seguir siendo China, y tal vez debemos seguir siendo cuates en China, porque la mayoría de los iPhones están hechos en China, y ni modo que se queden sin iPhone en Estados Unidos. O sea, Trump dijo todo lo que se necesitaba decir para ganar una elección. La verdad, ya dijo que quién sabe si se puede controlar la inflación, cuando él dijo, llegando el primer día voy a bajar la inflación. Jaja. Bien. A ver, México tiene grandes oportunidades de cercanía con Estados Unidos. Digo, estamos a 1 milímetro de distancia de Estados Unidos, estás en la frontera. Boom. Hay un tratado comercial, el TEMEC, y tenemos costos laborales que son muy competitivos todavía. Y tenemos décadas de experiencia como socios. No es que alguien de Estados Unidos diga, oye, voy a poner algo en Guanajuato a ver cómo es. Saben cómo funciona, saben cómo funciona Jalisco, Ciudad Juárez. Sí. Pero hablando de Guanajuato, por ejemplo, hay un problema, y aquí vienen los desafíos. Inseguridad. Por más que nos digan, la inseguridad nunca ha afectado la inversión, sí la afecta. Por supuesto. Hay un deficiente Estado de Derecho, que como estamos viendo las listas de los que están saliendo para ministros, magistrados, ministras, magistradas, jueces y juezas, el desafío va a ser cómo garantizar un Estado de Derecho cuando empieces a ver los nombres de algunos, ¿no? Está Ulises Lara, que es el que trabaja de fiscal de la Ciudad de México, que le dieron un título patito de abogado para poder decir que sí reunía los requisitos. Quiere ser ministro de la Suprema Corte, ¿no? Perdón, en fin. Tenemos graves problemas de infraestructura, fundamentalmente electricidad y agua. Se descuidaron estos dos aspectos. Ahí están los presupuestos que durante varios años se le dieron al Conagua. Tenemos la quiebra técnica de la Comisión Federal de Electricidad, la sobreburocratización del sector energético. Pemex tiene más trabajadores de los que debería tener. En fin, hay una incertidumbre laboral con todas estas reformas de salarios mínimos, reformas a la ley de trabajo, donde los inversionistas dicen, bueno, ¿cómo va a venir la cosa? Para saber, ¿no? Antes tenía yo que pagar tanto, ahora tengo que pagar tanto. Viene la ley de cambios del Infonavit, que tú vas a comentar ahorita. O sea, hay incertidumbre. Con lo laboral nos da vergüenza reconocerlo, pero México competía, entre otras cosas, con bajos costos laborales. Sí, claro. Entonces, cuando dicen, no, ya no queremos competir, pues revisa si tus socios y los inversionistas comparten esa visión y trata de empatar con lo que los otros esperan. Después, derivado de un muy deficiente sistema educativo que viene desde el día que entró el Ejército Trigarante a la Ciudad de México en el 21, no tenemos el personal calificado técnicamente para todas estas industrias que son muy tecnológicas. O sea, hoy ya no es de que soy un obrero y aprieto un botón y no. Hoy soy un obrero y tengo que saber manejar una computadora. Digo, ya cambió. A ver, cambió hasta en el campo. Si uno va a una unidad de estas que produce berries de exportación o chile serrano, etcétera. Tomates, uno dice, donde antes había campesinos, ahora hay técnicos o ingenieros. Sí, que miden la humedad, que miden que el mosquito ya llegó, tenemos que meter al mosquito aquel que mata al mosquito que llegó. No, está complicado. Y además viene un gran reto, renegociar el TEMEC en 2026, que Trump... En México nos dicen, bueno, es que Trump, él fue el renegociador del TEMEC,
Sí, pero Trump hace 4 años era un sujeto diferente al que es ahorita. Después, no está llegando la inversión extranjera directa que quisiéramos. Y hay que atraer mucha inversión extranjera directa porque no basta la inversión extranjera nacional para detonar nuestra economía. Pero el problema es que en los últimos años la mayor parte de la IED eran reinversiones, no era capital nuevo, porque tú quieres capital nuevo, eran reinversiones para mantener la planta productiva que tenían, etcétera. Y yo aquí tengo unos datos que sí te muestran cómo se ha ido cayendo la inversión extranjera directa a partir del 2019. O sea, sí tenemos buenos niveles, pero fue cayendo. Pero lo que más me sorprende es cómo se cayó la nueva inversión y cómo se cayó la inversión que eran inversión del capital de empresas ya establecidas que traían de fuera. Entonces, ahí está un reto. Y la infraestructura, falta infraestructura. Una refinería en donde se fue el grueso de la infraestructura del sexenio pasado no es suficiente para jalar la inversión extranjera directa. Nos faltan puertos, nos faltan carreteras que no sean Bachelandia, nos faltan puertos que puedan manejar muchos contenedores. Ahí están unos proyectos que han anunciado, pero nos faltan aeropuertos. O sea, la infraestructura en México se quedó atrás. Nos falta infraestructura en la frontera. Es verdad que tenemos la frontera más intensa en comercio. Y más subdesarrollada. $1,5 millones por minuto. Sí, de locos. Pero tenemos una frontera, me refiero, creo que son 40 pasos fronterizos por donde pasa mercancía, que no han hecho la tarea en términos de inversión. Y cuando decimos, bueno, que dejen de mandar armas, pues vamos poniendo equipos que detecten las armas. Oye, la responsabilidad de que entran las armas eso es de México, como la de los gringos que no entre droga a ellos, pero nos echamos la culpa mutuamente. Entonces, ridículo. Para mí, quizá el gran problema, sobre todo a mediados del sexenio pasado, se empezó a dar por hecho que pasara lo que pasara, teníamos el nearshoring en la bolsa. No. Y es una competencia todos los días. Diario. A ver, necesitamos crear, y esto es responsabilidad del gobierno, un entorno empresarial seguro que hoy no existe. Hay mucha incertidumbre. Se tienen que hacer reformas estructurales. Se tienen que resolver las barreras a la inversión que ahí existe. México puede ser el gran líder en nearshoring, pero a veces me temo que como siempre llegamos tarde, México llegó tarde a la globalización, México siempre llega tarde, que aquí lleguemos tarde y otros países estén festejando acabar siendo los destinos, aunque sean otros países de Latinoamérica, que lleguen las inversiones allá y las veamos pasar, pero por arriba. Hay que poner mucha atención al Plan México que se va a presentar en la primera quincena de enero. Es de alguna manera una especie de plan sexenal muy enfocado al entorno de negocios e infraestructura. Se quiere presentar antes de que Trump tome posesión, como para decir, esto es lo que tenemos, y lo toman o lo dejan. Y no olvidar que nuestros gobiernos son buenos para los dichos, pero a veces para llegar a los hechos no la dan. Es la triste historia de un país como México. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.